Dios le bendiga, iglesia. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Dios le bendiga a todas las personas que han de conectarse en las redes sociales en este hermoso domingo. Un domingo bastante soleado y caluroso, aleluya, para esta área de la Florida, aleluya. Como todos sabemos, este estado, el Sunshine State, aleluya, como así se hace llamar este estado, aleluya. Nosotros, los que hemos experimentado y hemos vivido algunos años aquí, sabemos cómo es el verano, así que no nos sorprende. Estamos hidratándonos, estamos pidiendo fuerza siempre por las personas que están afuera trabajando, aleluya. Pero estamos contentos de estar en la casa de nuestro Padre Celestial. Vamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Esta prédica lleva por tema el efecto mariposa. The butterfly effect. I want to preach about that today. I feel like in English, when you say the butterfly effect sounds better than in Spanish, but it's good. We're going to talk about that today. And I invite you to go to the word in Galatians 6:7. Vamos a estar en Gálatas 6:7. Aleluya. Practicando el inglés. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dios es el Dios de los idiomas. Así que nosotros no nos podemos, aleluya, achantar. Vamos por más. Amén. Amén. Todos lo tienen. Gálatas 6:7. Amén. Esa es la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia que se va para el cielo dice: Amén. No os engañáis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para su espíritu, el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Presentamos a ti, Padre Santo, las redes sociales, Padre Santo, y el resto de este mensaje, que seas tú glorificándote a través de mi boca, Padre Santo, que seas tú glorificando, Padre Santo, porque esta palabra, Padre Santo, nunca retorna atrás vacía. Te pido que seas tú llegando a las personas necesarias, Padre Santo, y que puedas ministrar. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te presentamos todas estas cosas y a ti toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Puedes tomar asiento. El efecto mariposa o el butterfly effect. No sé cuántos de ustedes han visto una famosa película que se llama Butterfly Effect. Yo creo que es de los 90. Yo no quería verla este fin de semana porque, aleluya, no la recuerdo el tema, pero no la he visto completa y quería verla, pero no me dio tiempo. Pero este asunto del efecto mariposa es un concepto utilizado por la ciencia para describir parte de la teoría del caos, que yo no la defiendo ni la creo, aleluya, pero realmente este concepto también se utiliza en lo que es el weather. Para allá, para el 1960, Edward Loret era matemático y meteorólogo. Edward Loret, aleluya. Eso me acuerda a Josh McDowell. Yo no sé cuántos aquí se acuerdan de Josh McDowell. Si usted se acuerda de él, yo sé qué edad usted tiene. Aleluya. ¿Por qué? Porque Josh McDowell fue de los 70, cuando yo nací. Aleluya. Y el que se acuerda de Josh McDowell era un viejito americano que daba las información de la meteorología en Puerto Rico y se paraba con para ese tiempo no había PowerPoint, lo que había eran mapas, aleluya, y una varita con la que él señalaba que el huracán iba a entrar por aquí. Y después era americano, no hablaba muy bien español, ese hombre, aleluya, marcó, aleluya, un tiempo y una época en Puerto Rico, aleluya, con lo que fue la meteorología. Pero este hombre, Edward Loret, del que yo le estoy mencionando, para allá para el 1960, estaba trabajando, aleluya, con esto del efecto mariposa. Aleluya, él estaba graduando para poder predecir, aleluya, lo que usted y yo disfrutamos hoy de lo que es la meteorología. La meteorología te dice si mañana puedes esperar un poco de agua, si pasado mañana. Aunque no es tan certera, por lo menos 3-4 días, la mayoría de las veces es bastante certero el weather. Gracias a los cálculos matemáticos, gracias a la tecnología que ha permitido, aleluya, ir afinando todo ese cálculo. Pero qué interesante es, aleluya, que ese cálculo puede variar. En un momento dado este hombre estaba planeando, aleluya, hacer una coordenada sobre un sistema meteorológico, pero cambió la variante varias décimas al momento y se fue, la dejó en la computadora. Cuando regresó se dio cuenta que esto había cambiado marcadamente, que hacía una diferencia, ese pequeño detalle, esa pequeña suma, hacía
pequeño detalle y un cambio grande. Esa variante, aleluya, le enseñó a él, aleluya, lo que hoy en día se conoce como el efecto mariposa. Él lo presentó y decía que si en Brasil se movía una mariposa y aleteaba, acá en el área de Estados Unidos podíamos sufrir un tornado o una tormenta, gracias a que una mariposa se movía, aleluya, allá en el Brasil. Eso era lo que él presentaba. Esta metáfora, aleluya, que nosotros escuchamos como el efecto mariposa, no es otra cosa como el concepto que se acerca mucho a lo que es la teología. ¿Por qué? Porque la teología tiene, aleluya, gran influencia en esta metáfora. ¿Por qué? Por la toma de decisiones y por sus consecuencias. Por más pequeña que sea una acción, aleluya, toda acción lleva una reacción. Eso dice la ciencia, aleluya. Y en medio de la acción y la reacción, en un momento dado, un hombre llamado Norman, era un americano, aleluya, para el área para el 1940 al 60, este agrónomo empezó a desarrollar unas semillas que eran muy importantes para ese tiempo, porque necesitaban poquita agua para subsistir. Eran más resistentes que las semillas actuales. Y gracias a esas semillas, este hombre fue a México y empezó a trabajar con la gente allá en México para desarrollar un trigo más fuerte, más resistente y que utilizaba menos agua. De igual manera, aleluya, él estuvo en México, después se movió a India y a Pakistán, aleluya, para el 1960, y desarrolló esa técnica en la que esos granos de maíz, aleluya, esas matas, aleluya, necesitaban poca agua. Este hombre, por eso, en el 1970 recibió, aleluya, el Premio Nobel de la Paz. Y es interesante que el Premio Nobel de la Paz, aleluya, se lo dieran a él. ¿Por qué? Porque el Premio Nobel de la Paz casi siempre tiene que ver con eso mismo, con la paz, aleluya. Pero sabemos que si no hay un lugar donde hay hambre, donde está sufriendo, aleluya, de falta de alimentos, aleluya, eso influye. Y este hombre pues recibió este galardón, pero quizás sería ese hombre que se merecía eso, o Henry Wallace. ¿Quién es Henry Wallace, pastor? Henry Wallace era el vicepresidente de ese tiempo, que se fue al Congreso y se dedicó a hablar con el Congreso para buscar fondos, aleluya, para hacer investigaciones, aleluya, sobre lo que estaba, aleluya, planteando este hombre Norman, para hacer unas investigaciones, para desarrollar, aleluya, unos cultivos fuertes y con menos necesidad de agua para llevar alimentos a otras naciones. Y Henry Wallace fue el hombre, aleluya, que fue al Congreso y consiguió los fondos. Usted sabe que sin fondos las ideas se caen por falta de economía. Muchas veces tenemos buenas ideas, pero si la economía, aleluya, no nos ayuda, pues perdemos. Oh, gloria al Rey que vive para siempre. Te adoramos, Jesús. Gracias. Aleluya. Te adoramos y te bendecimos. Como les decía, Henry Wallace, aleluya, fue el vicepresidente y fue al Congreso y consiguió el dinero suficiente para que Norman desarrollara estas ideas y pudiera llegar, aleluya, a tener los resultados que estaba buscando. Pero quizás sería Henry Wallace que se merecía el Premio Nobel de la Paz, o quizá el profesor de colegio de Henry Wallace, que a la edad de 5 años le enseñó lo que era la agricultura. Henry Wallace se interesó por la agricultura desde muy pequeña edad, aleluya, a los 5 años. Quizás sería él. Él se llamaba George Washington. Quizás sería él que se merecía, aleluya, el Premio Nobel de la Paz. O se lo merecía otro hombre llamado Moisés. Moisés fue quien salvó a George Washington cuando su mamá murió, aleluya, lo raptaron y este hombre se dedicó a salvar a este niño. Y a través de este efecto en cadena, como usted puede ver, aleluya, llegó a cabo Norman, aleluya, un avance en la ciencia, llevando a millones y millones de personas a poder tener un alimento seguro a través de una acción. La acción que lleva a una reacción. A veces tú y yo hacemos cosas que no sabemos lo que Dios está haciendo. Cuando tú abrazas a una persona, cuando tú saludas a una persona, cuando tú te tomas el tiempo, aleluya, para enviar un mensaje, aleluya. Tú no sabes lo que Dios está haciendo. Dios obra por senderos misteriosos, dice la palabra, aleluya. Pero tú y yo sabemos que Dios tiene todo fríamente calculado. Ustedes conocen al príncipe, aleluya,
de los predicadores, D.L. Moody. Él era príncipe de los evangelistas. Este hombre trabajaba en una... donde arreglan zapatos, se me fue la palabra, una zapatería. Estaba ahí trabajando y ahí llegó un hombre que era maestro de una escuela dominical. Y este maestro de escuela dominical sintió la necesidad de hablarle a aquel joven, y aquel joven fue ministrado por la palabra de él. Y hoy, luego de eso, se convirtió ese mismo día, aleluya, y D.L. Moody pasó a ser el hombre, aleluya, que de un gran avivamiento aquí en América. Cómo Dios utilizó a Edward Kimball, aleluya, un maestro de escuela dominical, para que hablara al príncipe, aleluya, de los evangelistas. También ustedes conocen a Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, aleluya, ese sí era el príncipe de los predicadores, así le decían a Charles Spurgeon. Y este hombre, aleluya, en un momento dado, tenía algunos 15, 17 años, fue un domingo a la iglesia. Había una nevada terrible, y esa nevada terrible, aleluya, no lo dejó llegar a la iglesia de su papá. Él tenía que llegar a la iglesia con su papá, que se encontraba más o menos como a 9 millas de su casa. Pero como estaba tan malo, aleluya, el día y la nevada, él se paró en una iglesia anterior. Y en esa iglesia, cuando llegó, habían solamente 12 personas. Y el predicador que le tocaba predicar no llegó. Ese predicador no llegó, aleluya, pero Dios tenía todo fríamente calculado. Y ahí había un hombre que no tenía mucho, aleluya, experiencia predicando, pero se levantó y predicó sobre Isaías 45:22. Isaías 45:22 habla sobre: mírame a mí, que yo soy el Salvador, mírame a mí, que en mí está la salvación. Y este hombre repitió una y otra vez, aleluya, Isaías 41:22. Y en ese día, Charles Spurgeon, aleluya, se arrepintió de sus pecados. Y ese gran predicador, aleluya, nació en ese día, porque estaba muerto el delito y pecado, y nació nuevamente, aleluya. Fíjese qué interesante. Sin haber sido calculado, sin haber ido a la iglesia de su papá, se paró en una iglesia, sabía la necesidad. Cuando tú y yo sabemos la necesidad que tenemos de Dios más de que otra cosa, la responsabilidad nuestra por las acciones, aleluya, nos lleva y nos empuja a caminar y a buscar. Tú y yo no podemos conformarnos, aleluya, con lo que dice la gente. Usted tiene que ir por más. Interesante, cuando empezamos con Gálatas 7, no os engañáis, Dios no puede ser burlado. Hay gente que son unos expertos engañando a otros. Hay gente que son unos expertos engañándose a ellos mismos. Usted ha escuchado gente que se hablan tantas mentiras de ellos mismos, que se las creen ellos mismos. Son tan mentirosos, aleluya, que se creen las mentiras ellos mismos. De tantas veces que las repitan, usted puede saber, aleluya. Pero más aún, si es ser mentiroso para contigo, imagínate creyendo ser mentiroso para con Dios. Porque podemos engañarnos a nosotros mismos. Está bien, se vale engañarte a ti mismo. Pero dice la palabra, aleluya, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No hay manera de que tú y yo engañemos a Dios de una u otra manera. Aleluya. Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Aleluya. Y Dios, aleluya, a través del apóstol Pablo trae en Gálatas, aleluya, esto que dice así: no, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Es básicamente lo que habla del efecto mariposa de esta metáfora, aleluya, pero bíblicamente hablando, porque Dios tiene control de nuestras vidas y todo para la gloria de Dios, aleluya, Él lo tiene fríamente calculado. El proceso de la siembra es laborioso. A ti te va a tocar, aleluya, sembrar, pues tú tienes que moverte, tienes que ser proactivo, tienes que buscar la tierra, tienes que buscar una buena semilla. Usted no siembra cualquier semilla, usted siembra una semilla que usted sabe que es fértil, que usted va a tener y obtener resultados de eso. Después de eso usted prepara la tierra. ¿Cómo la preparamos? Pues la cuidamos, la abonamos, la regamos. Después de todo eso esperamos para cosechar. Escuche esto, esperamos para cosechar. Porque esto no es que yo sembré una semilla hoy y mañana ya floreció. A veces nos gusta eso. ¿Por qué? Porque nos gustan las cosas rápidas, aleluya. Pero el Señor nos enseña, aleluya, a esperar. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Y cuando usted siembra, aleluya, y usted aplica la paciencia, usted sabe, aleluya, que algo va a suceder, pero en el tiempo de Dios. Pero cuando tenemos una semilla que no sirve, una semilla que está dañada, no importa lo que hagan, no vas a tener una buena cosecha. Después
después de nosotros tener todos los cuidados, aleluya, con esta semilla, hay que esperar una acción. Podemos ver la siembra como es la vida. Las semillas son los pensamientos de que usted está pensando constantemente, porque su pensamiento dice, aleluya, ¿quién es usted? Y la mente es un aeropuerto donde aterrizan pensamientos buenos y pensamientos malos. Pero a nosotros, aleluya, sabiendo, aleluya, que Cristo está en nosotros, que el Espíritu Santo nos dirige, aleluya, sacamos esos malos pensamientos a un lado, aleluya, y vivimos, aleluya, de ese buen pensamiento, de esa buena semilla, que son regadas por lo que se lee, por lo que se escucha. ¿Qué leemos y qué escuchamos diariamente? Si nosotros nos vamos, aleluya, a las redes sociales a escuchar bochinche, a escuchar, aleluya, cualquier cosa que nos entretenga. Ya dicen en Puerto Rico que el bochinche entretiene, aleluya. Yo creo que el bochinche es dañino tanto para el que lo escucha como para el que lo habla, aleluya. Y ¿qué es lo que tú estás yendo? Si nosotros leemos la Biblia constantemente, nosotros venimos aquí a la iglesia varias ocasiones, varios días a la semana. ¿Con qué, aleluya, nosotros venimos a la iglesia? Con la necesidad de aprender, con la intención de aprender. Somos intencionales porque a mí me gusta ir a la iglesia a aprender algo nuevo, y siempre, créanme, que usted va a venir a la iglesia a aprender y se va a llevar algo nuevo, porque Dios, aleluya, es grande y maravilloso, y su palabra, aleluya, es infinita. No nos da todos los años que Dios nos va a dar de vida para poder estudiar esta Biblia de la A a la Z, aleluya. Siempre Dios nos va a hablar, aleluya, a través de ella, porque es viva y eficaz. Pero cuando dice Gálatas, no engañar, Dios no puede ser burlado, usted tiene que empezar a ver, aleluya, ¿qué yo estoy sembrando? ¿Verdaderamente estoy sembrando buena semilla? ¿O no estoy escogiendo la semilla? Pues todo lo que el hombre sembrara, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra del Espíritu segará vida eterna. Por eso que nosotros declaramos las cosas que no son como si fueran. Porque la fe nos lleva a ir la milla extra. La fe nos lleva a ser diferente, aleluya. Cuando la gente dejó de creer, aleluya, y estamos nosotros. Yo creo un Dios de poder, un Dios de milagro, un Dios infinito, un Dios que es todopoderoso, aleluya. Un Dios ilimitado. La semana pasada, aleluya, predicaba la pastora acerca de esto, aleluya, y después Glenda predicó, aleluya, acerca de las huellas, aleluya, que trascienden. ¿Usted vio una huella que trascendió? Pues claro, cuando usted le estaba contando la historia, aleluya, de este hombre que se ganó el premio Nobel. Él recibió el premio Nobel, pero hubieron muchas cosas antes de llegar a ese premio Nobel que influenciaron en este hombre para que este hombre llegara. ¿Cuántas veces nosotros, aleluya, tenemos la oportunidad de sembrar y de tirar la semilla y optamos por no hacerlo? Dice que el que mira al cielo, aleluya, no cosecha, no, aleluya. ¿Por qué? Por miedo. Porque no es las condiciones perfectas. Muchas veces tú y yo pensamos, aleluya, que se necesitan unas condiciones perfectas para poder predicar la palabra de Dios, para hacer, aleluya, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Necesitamos, aleluya, que todo se dé como queremos. Nosotros tenemos los bolsillos llenos de semillas, porque la semilla es la palabra de Dios. Pero usted se imagina, si a usted le gusta, ¿cuánto le gustan las semillitas de girasol? Amén. Hasta la perrita en casa come semillitas, aleluya, para que usted sepa. El único que no sabe comer semillitas es el pastor, aleluya, que las mastica con tu cáscara. Todavía no he desarrollado ese talento, aleluya. Pero fíjate que si usted tiene la oportunidad de sembrar girasoles, tiene las manos llenas de semillas, puede sembrar un sembradío completo de girasoles, pero decide que ese día estaba muy feo el día y ¿sabes qué? Dice, tengo hambre, me las como. ¿Qué va a pasar? Te comiste la semilla que se supone que sembraras, aleluya. Y muchas veces nosotros en nuestra vida como cristianos nos comemos la semilla que se supone que sembremos. ¿Por qué? Porque pensamos, aleluya, que esta palabra, aleluya, es mía, solamente para mí. No, da por gracia lo que por gracia has recibido. Y necesitamos, aleluya, que esa gracia y esa misericordia nos dirija para ser diferentes. Oh, gloria al Rey que vive para siempre. Cuando
estamos hablando de las consecuencias de las acciones y de las creaciones, aleluya. En la ciencia, el efecto mariposa produce incertidumbre, porque el ser humano es incapaz de ver todas las variantes en el futuro. No tenemos la capacidad de ver todas las variantes del futuro, pero en la vida cristiana esa incertidumbre desaparece porque Dios tiene el control absoluto de los resultados. Vamos a Romanos 8:28. Ese texto que nosotros tanto citamos, aleluya. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Si usted ama a Dios, eso es una promesa, todas las cosas le van a ayudar para bien. Pastor, y las cosas malas que me pasan, eso le va a ayudar para bien. Eso va a forjar su carácter, lo va a hacer diferente, lo va a hacer más fuerte, lo va a hacer, aleluya, capaz de hacer la encomienda que Dios le va a enviar y le va a enviar. Quizás tú has sufrido mucho, aleluya, pero cuando tú ves el sufrimiento a través de los ojos de Dios, para los que aman al Señor, si tú amas verdaderamente al Señor, tú te vas a dar cuenta, aleluya, que todas las cosas van a obrar para bien. No importando cómo el diablo venga, el diablo trata de levantarse y tirar cortinas de humo. Yo siempre le he dicho que el diablo siempre te da lo mejor que tiene al principio y al final es un final de muerte, pero Jesús siempre se guarda el mejor vino para el final. Y tú y yo, aleluya, hemos recibido de Jesucristo el buen vino, aleluya, su sangre preciosa, el cual nos salvó de la muerte y del pecado, aleluya. Y sabemos que los que aman a Dios, necesitamos amar a Dios, necesitamos ser intencional a Dios. Para amar a Dios tú tienes que demostrárselo. No puedes decir de la boca para afuera yo amo a Dios. Yo conozco mucha gente que dice que son cristianos, pero sus actos me dicen lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando tú eres cristiano tú te preocupas por lo que dice Dios, por lo que dice su palabra, por como Dios hizo, aleluya, en su palabra un formato para que tú y yo dirijamos nuestras vidas, para que seamos diferentes, para que no seamos igual al mundo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Amado hermano, no podemos escondernos en una esquina, tenemos que ir por el mundo a predicar el Evangelio. Pero la diferencia está en que nosotros no nos dejamos influenciar por el mundo, nosotros vamos al mundo a influenciar el mundo. Y eso, aleluya, es parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer diferente, aleluya. ¿Para qué? Para que esta promesa de los que aman a Dios todas las cosas la ayudan para bien. ¿Qué cosas está sembrando? Póngase a pensar que usted está sembrando en su vida actual, en su familia. ¿Qué está sembrando? A veces pensamos que una pequeña acción como traer a nuestros hijos a la iglesia, por lo menos una vez a la semana, eso es poquito. Usted está marcando un niño. Instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo que usted enseñando ahora, aleluya, lo va a cosechar luego. Mi mamá y mi papá me llevaban a la iglesia católica. Eso era lo que yo conocía. Pero a través de la iglesia católica, yo entendí que había un Salvador que se llamaba Jesucristo. A través de la iglesia católica yo vi que había un Dios soberano por encima de todo. Aleluya. Y eso abrió mi mente para ir por más. Eso me dio un apetito en un momento dado de mi vida. Ellos me marcaron. Yo no iba porque yo quería a la iglesia. A mí me llevaban obligado. Porque un niño, ¿a qué tú le dirías a un niño? Vamos para la iglesia o vamos a jugar. ¿Qué te va a decir? No, vamos a jugar. Pero nosotros tenemos que preparar a nuestros niños para el futuro. Aleluya. Y cuando usted se toma su tiempo para traer a sus hijos, a sus nietos, mire, crea lo que usted va a cosechar, aleluya. Y quizá, aleluya, Dios no nos da la oportunidad de ver la cosecha, pero de que cosecha buena, cosecha lo va a ver. Amén. Porque Dios, aleluya, así le place. Y cuando usted está sembrando en su familia, aleluya. Hay gente que yo he invitado a la iglesia, que yo hablo con ellos y me dicen, no, cuando mi esposo vaya a la iglesia, entonces yo voy. No, cuando mi esposa vaya a la iglesia, entonces yo voy. Los teenagers, no, cuando papi me lleva, yo voy. Nadie pone un pie en el bote, aleluya. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser responsable, aleluya. Pero cuando Dios empieza a trabajar contigo, el Espíritu Santo empieza a ministrarte, aleluya. Tú encuentras en todas las esquinas, te encuentras con Cristo. En todo lugar te encuentras con una palabra. En todo lugar te encuentras con un ejemplo, aleluya. Dios, aleluya, se glorifica en ti. Él salió en busca de ti. A veces nosotros nos hacemos los locos. ¿A dónde iré de tu presencia y a dónde iré de tu espíritu? Eso lo sabía el salmista. ¿A dónde iré de tu presencia y a dónde iré de tu espíritu? Él sabía, aleluya, que las acciones traen consecuencias. Y una de las cosas, aleluya, que hizo el salmista,
aleluya, fue que censó al pueblo. En un momento dado, aleluya, el diablo, dice la Biblia, que el diablo tentó a David, aleluya, para que censara al pueblo. Y David entró y censó al pueblo, aleluya. Hubo muchas muertes después de esto, aleluya. ¿Por qué? Porque él se dejó llevar, aleluya, por la tentación. Y esa tentación trajo tristeza al pueblo. Y él se dio cuenta, aleluya. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y a veces tú y yo tomamos decisiones poderosas. Ruth, la moabita, pudo haber tomado un sinnúmero de decisiones después de todo lo que le pasó. Pero dijo, ¿sabes qué? Tu Dios era mi Dios. Y cuando, aleluya, ella entendió, aleluya, que su Dios, aleluya, iba a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores, aleluya, que era diferente, que era el Dios de Israel, aleluya, que todo iba a cambiar una vez que ella se diera por completo. Ahí entró, aleluya, el plan de Dios. Una vez ella decidió, en un lugar muy apartado, unirse a su suegra, aleluya. De ahí en adelante, Dios se glorificó. De ahí en adelante, aleluya, podemos ver cómo la abuela del padre, aleluya, de David, se rejuntó, como dicen por ahí, aleluya, con el pueblo de Israel, aleluya. Dios vio con gracia, con misericordia y con amor. Cuando nosotros sembramos en la familia, aleluya, vemos resultados. ¿Qué sembramos en la familia? La buena semilla. Nosotros no debemos sembrar discordia, peleas, discusiones. Nosotros somos llamados a ser pacificadores. Y muchas veces, aleluya, no quiero meterme en el problema porque no quiero confrontación, porque no quiero, aleluya, que se lleven mal conmigo. No, hay momentos, aleluya, en la familia donde usted tiene que llamar las cosas como son. Con amor y con misericordia. Porque acuérdense que sin amor y misericordia nada funciona. ¿Por qué? Porque eso fue lo que lo modeló Cristo. Cristo nos modeló amor y misericordia para que nosotros podamos hablar, para que pudiéramos actuar diferente. ¿Qué estás sembrando en tu trabajo? Pastor, es que este jefe mío es más malo que Caín. Usted no sabe lo que hay ahí. Pero si Dios permitió que tú estuvieras ahí para moldearte a ti. Porque a veces nosotros queremos que Dios nos moldee, pero a la forma de nosotros. Que me apriete, pero como yo quiero. No como tú piensas, aleluya. Pero Dios lo conoce todo. Dios conoce las limas que te hacen falta para limar tu carácter. Aquí ninguno es fácil. Usted sabe una cosa, y le voy a confesar algo. Aleluya. Usted sabe quién es la oveja que más problemas yo tengo. ¿Usted quiere saber? Esa oveja soy yo, Héctor David Febo Cruz. Soy la oveja que más dificultad me da para pastorear, para que usted lo sepa. ¿Por qué? Porque constantemente yo estoy batallando, aleluya, entre lo que Dios quiere que yo haga y lo que yo quiero hacer. Y muchas veces lo que yo quiero hacer es más fácil, es escaparse, es tomar el camino fácil, aleluya, pero Dios siempre está ministrando y hablando mi vida. Y constantemente me dirige, aleluya, y moldear quiere decir que me va a apretar, que me va a hacer a su forma, no como yo quiero, aleluya. Y de esa manera, aleluya, nosotros podemos glorificar a Dios, aleluya, dejándonos moldear por su palabra, dejándonos moldear por su amor, por su misericordia. ¿Para qué te dieron los frutos del Espíritu? Para que puedas sembrar. Amor para sembrar, paz para sembrar, fe para sembrar, mansedumbre, templanza para sembrar, que no te tiemble la mano cuando estás sembrando. El que sabe lo que siembra no le tiene miedo a la cosecha. Benignidad, fe. Cuando tú siembras fe en otro, qué lindo es. Cuando tu familia, aleluya, hay gente que te llama y dice, es que ayúdame a orar porque yo sé que tú estás más cerca de Dios. Y usted le empieza a enseñar, aleluya, tú puedes acercarte y estar a la misma distancia que yo de Dios. Solamente tienes que venir, solamente tienes, aleluya, porque ya se arrancó el velo. Pero cuando usted te empieza a sembrar en su familia, las cosas son diferentes. Y en su trabajo, aleluya, usted modela a Cristo. Yo he dicho que la siembra es uno de los lugares de prueba más fuertes. Estás loco guiando casorilla y te vas a agitar y te vas a poner bravo, bien agitado, bien bravo. Y vas a querer que el viejo hombre o la vieja mujer salga. Pero usted tiene que controlarse, aleluya. Porque esa es una prueba, aleluya. En el mundo que usted está y yo estoy,
Porque yo no estoy en otro mundo, estamos en el mismo mundo los dos, aleluya. Tenemos pruebas y tenemos persecuciones. En tu trabajo va a tener lo mismo, pruebas, persecuciones y bendiciones. Porque no solamente una cosa, es que Dios no te va a dejar solo. Y Dios sabe, aleluya, todo lo que tú aguantas. Y Dios te va a dirigir, aleluya, a hacer, aleluya, su voluntad y no la nuestra. ¿Qué cosa estás sembrando en tu vecindad? En tu vecino, con la gente cerca de tu casa. ¿Qué estás sembrando? Un Dios te bendiga, una sonrisa, un abrazo, un estrechón de mano, una ayuda con herramientas, aleluya, una ayuda con lo que tú puedes dar. Especialmente, yo le voy a confesar que a mí me gustan mucho las tormentas, a mí me gustan los huracanes, las tormentas, siempre me ha gustado eso. Lo que no me gusta es que muera gente, pero me gusta ver el viento rugir, me gusta ver todo, los truenos, los relámpagos, todo eso me gusta. Porque hasta ahí en eso yo veo a Dios y la naturaleza perfecta de Dios. Aleluya. Pero en las tormentas, después que pasa una tormenta, se ven los ejemplos más lindos de los vecinos ayudándose unos con otros. Antes yo entraba a mi casa y salía y no miraba para casa el vecino que no tenía tiempo. Es que yo estoy en lo mío, está en lo de él. Aleluya. Pero cuando nos quitan las comodidades de la luz, de la electricidad, del agua, entonces vamos afuera. Vecino, ¿qué le puedo ayudar? Vamos a ayudar a cortar un palo. Él me da agua, yo le doy batería. Y así empezamos a interactuar y así que se supone que nosotros vivimos una vida. Porque el ser humano fue llamado a vivir en comunión, en común unión. Y nosotros nos relacionamos, aleluya, los unos con los otros. ¿Por qué se llama religión? Porque nosotros, el ser humano, nos juntamos. Aleluya. Y en las diferentes religiones se juntan con pensamientos, aleluya, diferentes. Nosotros hemos venido a Cristo, aleluya, que nos ha depositado en nosotros un depósito maravilloso para que usted lo comparta. ¿Qué está sembrando en tu país? Sí, a veces estamos lejos de nuestro país. No es fácil a uno pensar que yo hago un efecto, aleluya, mariposa en mi país. Pero ¿sabes qué? Cuando tú llamas a tu país, hablas con tu familia, con la gente que tú conoces, oras por ellos, los escuchas. ¿Tú sabes cuánta gente quiere que los escuche? Hay gente que no, lo que necesita es un oído. No necesita que tú lo juzgues. Lo que necesita es que lo oigas. No importa lo que tú oigas, lo malo que tú oigas, escucha. Para tú después poder ministrar, aleluya, escucha. Para poder saber, aleluya, de lo que carece tu hermano o tu hermana. Porque nosotros cuando tenemos el amor, aleluya, que sobrepasa todo entendimiento, aleluya, cuando usted tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, se nos hace, diría yo, malamente fácil jugar. Porque estamos cómodos. Porque ya tenemos a Dios peleando en nuestra parte y el Espíritu Santo de Dios. Y cuando vemos a alguien que no lo tiene, aleluya, nos desesperamos. Pero usted tiene que aprender a amar, a ser diferente, a sembrar diferente. Necesitamos caminar, aleluya, el camino de la salvación, llevando a otros la palabra. Volvemos a Gálatas. No os engañáis, Dios no puede ser burlado, no podemos burlar a Dios, no hay manera, aleluya, en que usted y yo podamos burlar a Dios. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Necesitamos ser intencionales en la siembra, necesitamos ser intencionales en la semilla que escogemos. Usted no puede sembrar un palo de limón y esperar un palo de mango. Pasaron 5 años, pero es que este mango sabe bien agrio. Es que no es mango, es que es limón. Es que tú sembraste lo que no era. Aleluya. Y sembrar es importante, porque conlleva tiempo, conlleva inversión. Aleluya. Pero tenemos que saber lo que sembramos. No podemos engañar a Dios ni engañarnos a nosotros mismos. El que siembra odio. ¿Usted cree que va a cosechar amor? La Biblia es clara. La ley de la siembra y la cosecha, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si tú cosechas amor, yo te garantizo que tú siembras amor, vas a cosecharlo. Aún estando solo o sola, tú cosechas amor, aleluya, a la gente alrededor tuyo, nunca vas a estar solo. Y nunca estamos solos, porque Dios está con nosotros. Pero aparte de eso, aleluya, toda cosa buena que usted hace para la gloria de Dios, aleluya, Dios la recompensa aquí en este mundo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu sembrará vida eterna. Necesitamos sembrar para el Espíritu. Aleluya. Y eso es un llamado, aleluya, que nos hace Dios
a nosotros, su iglesia. Siembra para el Espíritu, porque del Espíritu sembrará vida eterna. Después nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Puede que te sea molestoso, incómodo en algunas ocasiones hacer el bien. Especialmente cuando hay gente que lo que te hace es el mal. Cuando hay gente que te está haciendo la vida de cuadrito y tú tienes que ser lo contrario. Vence con el bien y el mal. Eso no es fácil, amado hermano. Eso es algo violento. Usted tiene que violentar sus pensamientos, aleluya, de lo que usted quisiera hacer por hacer lo que Dios lo llama a hacer. Dejar los corajes a un lado, no es fácil. Cuando estamos molestos y con coraje, con alguien que nos está haciendo daño constantemente, y usted, mire, cada cual va a darle lo que tiene. Si usted tiene amor, tiene que dar amor. El que no tiene a Dios, no espere amor. Por eso yo le digo que mucha gente son cristianos nominales. Pero ser cristiano, ¿qué es un cristiano nominal? Que se nombran ellos mismos cristianos, pero no tienen fruto. Y Jesucristo viene a recoger fruto. Y tú y yo tenemos que dar fruto, los que estamos en Cristo Jesús, amado hermano, y el que está a través de las redes sociales. Si tú no estás dando fruto, hay un problema. El fruto, aleluya, de Dios en tu vida se tiene que ver. Si nadie en tu trabajo sabe que tú eres cristiano, hay un problema. Cuando a ti te acusan de cristiano, aleluya, que tenga las evidencias suficientes para meterte preso por cristiano. No me digas que yo llevo 15 años trabajando en un lugar y me veo un día en la iglesia, pero tú eres cristiano. Yo no he dado fruto. Necesitamos dar fruto, aleluya. Y el dar fruto hay que hacerlo con conciencia. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Escuche esto, si no desmayamos, el diablo va a tratar de que nosotros desmayemos. El diablo va a tratar de que usted diga, me cansé hasta hoy, cuelgo los guantes, no voy a pelear más nada. Que sea lo que Dios quiera y yo no voy a hacer más nada. No, usted tiene que ser intencional, alineado al plan y el propósito de Dios, caminando según lo que Él ha dicho. No nos cansemos pues de hacer el bien. Hagamos el bien ahora y cosechemos bien mañana. Cosechemos bien el año que viene. Cosechemos bien en una década. Pero sembremos bien. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Escuche esto. Y el apóstol Pablo señala y marca mayormente a los de la familia de la fe. Hay gente que es buena con todo el mundo y con los de la familia de la fe. Pues dejamos un lado. ¿Qué está pasando? No estamos modelando a Cristo porque estamos enfocados muchas veces en el yo. Y el yo es algo que nos reta, aleluya, constantemente, aleluya, a desobedecer a Dios. ¿Escuchó eso? El yo es algo que nos reta constantemente a desobedecer a Dios. Lo hacemos sin querer. Es que yo pienso. Es que el Señor dice que hay que perdonar, pero yo no sé si pueda. Es más, ese si pueda no es que yo no quiero. Muchas veces que yo no quiero. No es que no puedo. Es que yo no quiero ni aún Dios, aleluya, obligándome. ¿Por qué? Porque queremos venganza. ¿Qué dijo en la palabra? Aleluya. Mía es la venganza. Yo le pagaré a cada cual según sea. Y si la venganza es de Dios, usted no se puede vengar. Escuche esto, no se meta con las cosas de Dios. ¿Está escuchando esto? No importa el mal que le hagan, la venganza es mía, dice Jehová Dios de los ejércitos. Eso no es fácil. Eso es retante. Eso nos lleva a vivir una vida como cristianos diferente. Aleluya. Siembra bien y con conciencia. El que siembra bien no tiene miedo de la cosecha. Así somos nosotros. El efecto mariposa, aleluya, de las pequeñas cosas que tú ves hoy, que son sencillas, aleluya. Un abrazo, una palabra de aliento. Tú no sabes quién estaba pensando terminar con su vida. Tú no sabes los pensamientos de cada persona, aleluya, pero yo sí sé que Dios te posiciona en lugares donde te va a usar. Amén. Y a veces pensamos que me puede usar en cualquier lugar, menos en el hospital. A veces pensamos que me puede usar en cualquier lugar, pero en la cárcel. A veces pensamos que me puede usar en cualquier lugar, pero en aquel sitio específico no. Dios es un Dios, aleluya, poderoso, que le hace como Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiere. Y Él quiere, aleluya, que tú sigas sembrando, aleluya, para que coseches, no solamente tú, sino tu familia y tu generación. Vamos a estar puestos de pie. Te adoramos y te bendecimos. Amado hermano que estás a través de las redes sociales, aleluya. Hoy es un día de gozo, aleluya, porque escuchamos la palabra de Dios. Es un día de plácemes, aleluya, porque Dios nos ha permitido estar un día más vivo. No sabemos hasta cuánto, aleluya. Yo estaba escuchando, aleluya, un mensaje
donde el Señor te lleva a que analice lo que estás sembrando. ¿Qué estás sembrando, amado, a través de las redes sociales? ¿Qué tú estás sembrando? Porque según lo que siembra va a ser su cosecha. Necesitas cambiar, aleluya, tu semilla. Necesitas hacer cosas diferentes para que la cosecha cambie. Ven a Cristo Jesús. Cristo te está diciendo: ven a mí, todos los cargados y trabajados, y yo los haré descansar. ¿Estás cansado de cargar semilla que no sirve? Entrégasela a Jesús. Deja que Jesús te entregue semilla nueva, aleluya, para que puedas llevar a otro, para que puedas dar por gracia lo que por gracia recibe. Para aquellos que se alejaron del Señor, Dios te está llamando de vuelta a casa. Dios te está diciendo: estoy aquí. ¿Por qué huyes si yo no he terminado contigo? ¿Por qué corres, aleluya, si yo no he terminado contigo? Aleluya. Donde quiera que te metas, en lo más alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vuelve a casa. Deja el orgullo a un lado. Deja, aleluya, tu pensamiento a un lado y dale, aleluya, a Dios lo que Él merece, toda la gloria y toda la honra. Aleluya, dale a Dios, aleluya, tu vida en representación de un sacrificio vivo. Como dijo el apóstol Pablo, somos sacrificios vivos, aleluya, y como sacrificios vivos constantemente tenemos que vivir en un mundo imperfecto. Un mundo donde ha sido, aleluya, dañado por el pecado desde el principio, y donde tú y yo somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Usted tiene luz, no es para deslumbrar a otro, como cuando jugamos con los flashlights y uno a otro nos tapamos los ojos alumbrando, ¿no? Usted tiene luz para llevar a otro, para guiar a otro. Somos la sal de la tierra. ¿Para qué es la sal? La sal produce sed. La gente va a tener sed del agua que salta para la vida eterna, viéndote como tú te comportas. Pero si te comportas igual a ellos, si no haces la diferencia, hay un problema. Somos llamados a hacer la diferencia. Vamos a orar, aleluya, vamos a presentar nuevamente al pueblo de Venezuela. Amadísimo Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia, ¿cómo estamos? Te damos gracias. Tócalo, Padre Santo, su cuerpo. Glorifícate en el cuerpo de Abel, Padre Santo. También te presentamos a Jonathan Cajilla, Padre Santo. Este joven fue recientemente operado, está en recuperación. Que seas tú glorificándote sobre él, Padre Santo. Y mira a las personas, Padre Santo, que no pudieron llegarse tú con ellas en sus hogares ministrando. También te damos gracias por la hermana Claribel que cumple años en el día de hoy. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le guarde, esta la iglesia el camino. Pastor David Febo, será hasta la próxima.